Bueno, vamos a seguir con lo que es la transformada de Laplace. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos, pero para que reforcemos esto, ¿no? La transformada de Laplace de una función, si tienes una función definida para t mayor o igual que 0 y que 0 para cuando t es menor que 0, se calcula la transformada de Laplace o se lleva la transformada de Laplace de f a la función L de f, que se escribe como f de s, f mayúscula, con la integral de 0 más infinito de f de t por r menos s por f de t. ¿Ok? O sea, la integral impropia de 0 hasta más infinito de la función a la que le voy a buscar la transformada por el núcleo, que es a la menos st por el diferencial de t. Siempre que esta integral exista, es decir, siempre que esta integral sea convergente. Entonces, la primera opción que tenemos para calcular la transformada sería calcularla por definición, calcular esta integral impropia. Esta es opción 1. Y es un problema que les puedo poner en el examen donde ya les evalúo integrales impropias. Calculo la transformada usando la definición. La transformada inversa se define así: L a la menos 1 de f mayúscula como f de t, 1 sobre 2 pi por i, integrales de alfa menos i más infinito hasta alfa más i más infinito de f de s, que es la transformada de f, por e a la st diferencial de t. Sin embargo, nosotros no vamos a usar esto por definición. Esto requiere técnicas de variable compleja para calcular la transformada inversa, ¿verdad? Ustedes no han visto todavía variable compleja, por lo tanto no van a usar esta definición, sino que vamos a calcular la transformada inversa usando la tabla de transformada. Es decir, si conozco la transformada de f, directamente sé cuál es la transformada inversa de una función. Las condiciones que vimos para la existencia es que sea de orden exponencial y continua, a trozos, ¿no? Esa es la condición de existencia. Las propiedades que vimos es la linealidad, la transformada de alfa lambda por f más mu por g es lambda por L de f más mu por L de g. La transformada de multiplicar una exponencial por una función es la misma transformada de s trasladada s menos a unidades, ¿no? Es importante a tener en cuenta, ¿no? Trasladada. Porque me sirve para calcular transformada siempre que yo conozca algunas bases, ¿no? Algunas básicas que hago por definición y a partir de ahí ya voy construyendo mi tabla transformada. La transformada es la traslación del tiempo, el escalón unitario por f de t menos c, es la exponencial de menos c por s por la transformada de f. ¿Okay? Donde este escalón unitario es 1 si t es mayor que s y 0 para menor que s. Esta otra propiedad que también es muy útil, la transformada de t por f de t es menos la derivada de f. Y una regla más general aún es la transformada de t a la n por f de t, y tengo una función, la multiplico por t a la n, su transformada es menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada de f. Es decir, que en caso que me toque un problema de este tipo, busco la transformada de f y después pongo menos 1 a la n y calculo la enésima derivada de la transformada de f. De eso vimos ejemplo también en la clase pasada. La transformada de f de t entre t, o sea, t a la menos 1 por f de t, porque esto vale para n entero positivo, ¿no? Es la integral de s hasta más infinito de f de x diferencial de x siempre que esa integral converja. Y esta regla que también es muy útil, estas dos que voy a dar adicionales, la transformada de la derivada es s por f de s menos f de 0. La transformada de la derivada es f por f de s menos f de 0. Y la transformada de la integral es la integral de 0 a t de f de t, de f de x diferencial de x, perdón, es 1 sobre s por f de s. ¿Ok? Entonces, esta regla y esta también es útil tenerla por ahí porque para resolver ecuaciones integro-diferenciales se usa esta y se usa mucho esta. Incluso hay una regla para esta en grado 2 que aparece s cuadrado menos sf de s menos f de 0, incluso para cuando tienes la enésima derivada. La transformada de escala, si tengo la transformada de una función en at, es 1 sobre a por f de s sobre a. Esto es simplemente cambio de variable, ¿no? Ese cambio de variable dividir, ¿no? La transformada de una función periódica es, si f es una función de periodo t, es 1 sobre 1 menos la exponencial de menos el periodo por s, por integral de 0 al periodo de e a la menos st, f de t diferencial de t. Cuando tengan una función periódica, esto es lo que vamos a usar como regla.
Y si uno define la convolución de dos funciones, de f con g, como la integral de menos infinito más infinito de f de u por g de t menos u diferencial de u, uno en u y uno en t menos u. Y entonces, esta es la función de t, ¿ok? U es la variable muda. La convolución de f por g en t es f de u por g de t menos u diferencial de u. La integral de menos infinito más infinito. Entonces, la transformada de la convolución es la transformada de f por la transformada de g. Transforma la convolución en un producto. Y quería darle la transformada de la derivada enésima, pero no la tengo aquí. Esta que me interesa. Esta también anótenla por ahí, que es muy importante. Si la función y y sus n de primera derivada son continuas y de tipo exponencial, o sea, de orden exponencial, la transformada de la derivada enésima es s a la n por la transformada de s menos s a la n menos 1 por la función valorada en 0 menos s a la n menos 2 por la derivada de la función valorada en 0 menos s a la n menos 3 por la segunda derivada de la función valorada en 0, etcétera, hasta que lleguen a la enésima derivada a la n menos 1 valorada en 0. ¿Ok? Donde y mayúscula es la transformada de la función y. Esta propiedad generaliza la propiedad que vimos para la primera derivada. Si yo pongo la transformada de la primera derivada, ¿cuál sería? N sería 1, ¿verdad? Entonces solamente sería S por la transformada de S menos S a la 0, o sea 1, por la función, que es la primera que vimos allá. Pero esta sirve para la segunda derivada, para la tercera derivada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, que lo tengan por ahí y lo anoten. Anótenlo, yo voy a copiarlo aquí también para que lo tengan. La transformada de la enésima derivada sería S a la n por la transformada de S menos S a la n menos 1, la función en 0, menos S a la n menos 2, 0. ¿Ok? Entonces voy a poner unos ejercicios para que hagamos. Espera, profe, regrese un ratito, por favor. Ah, ya, ahí, voy a dejar el copia. Ok. Vamos a ver, ese va a ser útil para resolver ecuaciones diferenciales. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio que combine ese teorema anterior, el cálculo de la transformada y el uso de la transformada inversa para resolver una ecuación. Por ejemplo, una ecuación diferencial. Imagínense que ustedes tienen la ecuación y' menos 3y, y' menos 3y igual a la exponencial de 2t. Aquí se sobreentiende que la función es una función de t, o sea, y es una función de t. Y con la condición inicial de que y de 0 vale 1. ¿Qué hay que hacer ahí? Piensen un poquito, yo le doy un tiempito para que piensen y díganme qué podemos hacer. Si me piden, por ejemplo, resolver la ecuación diferencial y' menos 3y igual a la exponencial de 2t con la condición inicial que y de 0 es igual a 1, usando transformada de Laplace, ¿qué debo hacer? Lo primero es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad y convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica donde la variable es la transformada. El siguiente paso es despejar la transformada y finalmente aplicar transformada inversa. ¿Ok? Entonces, fíjense, aplico la L a los dos lados, la transformada a los dos lados, uso las propiedades de la transformada, esta sería la transformada de y a la menos 1 menos, menos 3 sale, la transformada de y, igual a la transformada del exponencial de 2t, que es 1 sobre s menos 2. ¿Ok? Uso aquella propiedad sobre la transformada de la derivada que dice que la transformada de la derivada es s por la transformada de y menos y de 0. Recuerden que si se sale aquí segunda derivada sería s cuadrado por la transformada de y menos y' de 0 menos y de 0. ¿Ok? O sea que hay una fórmula para el grado n aquí. Vamos a hacer este primer ejemplo en grado 1, después vemos uno de grado más grande, ¿no? Entonces, convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en términos de la transformada. Entonces, para escribir esto más sencillo, voy a denotar, como usualmente se hace, por la transformada de y de s, la transformada de y valorada en s,
la voy a transformar, la voy a denotar, perdón, por Y mayúscula. Cuando tenga Y mayúscula me estoy refiriendo a la transformada. Y cuando tenga Y minúscula me refiero a la función. Entonces esta ecuación se convierte en S por Y mayúscula, S por Y, menos Y de 0, que lo conozco porque me dan la hipótesis que Y de 0 vale 1, menos 1, ¿verdad? Menos 3 por Y de S, porque nuevamente aquí tengo la transformada, ¿verdad? Igual a 1 sobre S menos 2. Una vez que yo apliqué la transformada y convertí la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, ahora procedo a despejar la Y, ¿verdad? Vamos a despejar Y mayúscula. ¿Cómo despejo Y mayúscula? Este 1 pasa para allá a sumar y aquí saco factor común. Quedaría entonces lo siguiente, ¿no? Quedaría S menos 3, factor común, ¿verdad? Factor común es Y de S. S menos 3 por Y mayúscula de S, que son estos dos que los junté, ¿verdad? El 1 pasa para allá a sumar, igual a 1 sobre S menos 2 más 1. ¿Ok? Ahora sumo las fracciones acá. Esto me da ¿cuánto? 1 por 1, 1 más S menos 2 sobre S menos 2. Y despejo Y mayúscula, quiere decir que Y de S es igual a, aquí sumo y me da S menos 1, ¿no? S menos 1 sobre S menos 2 por S menos 3. Ya obtuve a la transformada de Y. Pero yo no quiero transformar de Y, lo que quiero es Y, porque yo quiero resolver la ecuación de aquí arriba. Entonces, para obtener Y, aplico transformada inversa a esta expresión. ¿Ok? Quiere decir que la función que estoy buscando, la Y de T, fíjense que ahí la tenía de variable S, ¿no? La transformada es de variable S. La Y de T es la transformada inversa de esta expresión. S menos 1, eso es una S, porque eso parece un 5, pero es una S. Vamos a borrar porque se vea mejor. La transformada inversa de S menos 1 sobre S menos 2 por S menos 3. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula la transformada inversa? Nuevamente hay que saber tabla transformada y propiedades de la transformada inversa. Pero la técnica es sencilla. Cuando tengan una expresión de este tipo, lo primero que hay que hacer es aplicar aquí fracciones parciales, que es donde la gente sufre más. Hay que descomponer esto en fracciones parciales. Entonces, permítame borrar y copiar nada más esto para que busquemos la transformada inversa. El problema es ese, ¿no? Repito. Te doy la ecuación diferencial, aplica la transformada a los dos lados, despeja la transformada y aplica transformada inversa para encontrar la solución. ¿Ok? Ustedes anoten ahí y vamos a calcular ahora la transformada inversa de esta expresión. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí, verdad? Sí, profe. Ok. Entonces el objetivo, repito, es buscar Y de T, que es la transformada inversa de S menos 1 sobre S menos 2 por S menos 3. ¿Cómo hago eso? Descomponiendo en fracciones parciales, fracciones simples. ¿Ok? Entonces agarro y descompongo esta expresión en fracciones simples. Escribo S menos 1 igual, perdón, S menos 1 sobre S menos 2 por S menos 3. Como debajo tengo factores lineales diferentes, esto es A sobre S menos 2 más B sobre S menos 3. Y tengo que buscar cuánto vale A y B. ¿Sí? Entonces paso esto aquí a multiplicar a la derecha, me queda que S menos 1
es igual a por S menos 3 más B por S menos 2. Recuerden que yo tengo un video ahí en el canal de cómo calcular transformadas, fracciones parciales. Repásenlo por si acaso. Ahora, para determinar las constantes A y B, evalúo, ¿no? Evalúo las raíces. Por ejemplo, si S vale 3, ¿qué va a pasar? Si S vale 3 de este lado, te queda 3 menos 1, te queda 2 del lado izquierdo. Y del lado derecho, al evaluar el 3, este desaparece porque 3 menos 3 es 0. Y te queda B, que multiplica 3 menos 2, que es 1, ¿no? O sea que ya sabes que directamente ya sabes cuánto vale B. B vale 2. ¿Cómo obtienes A? Evalúas en la otra raíz. ¿Qué pasa si S ahora vale 2? Bueno, si S ahora vale 2, si tú evalúas en S igual a 2, al reemplazar 2 en esta ecuación te queda 2 menos 1, 1, igual a 2 menos 3 menos 1, menos B, menos A, perdón. Y 2 menos 2 es 0, B desaparece. O sea que ya sabes cuánto vale A. A vale menos 1. Una vez que ya obtuve A y B, que a veces es lo más difícil hacer las fracciones parciales, entonces digo, la transformada que estoy buscando es la transformada inversa ¿de quién? De menos 1 sobre menos 1 sobre S menos 3, S menos 2, perdón, más 2 sobre S menos 3. Y por propiedades de la transformada inversa, esto no es más que la transformada inversa, menos que sale aquí, la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, más 2 por la transformada inversa de 1, aquí es una transformada inversa, ¿no? De 1 sobre S menos 3. Entonces ahora yo debo calcular la transformada inversa de estas que son básicas, son de las tablas de transformada. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre S menos 2? ¿Ah? Bueno, si ustedes me dijeron hace un momentico que la transformada del exponencial de 2t era 1 sobre S menos 2, ¿se acuerdan, no? Entonces esta es la transformada inversa de esto, es la exponencial de 2t. ¿Ok? Esto es menos la exponencial de 2t más 2, y la transformada inversa de este es la exponencial de 3t. ¿Ok? Entonces ya tienen la solución de la ecuación diferencial. La solución es y de t igual menos e a la 2t más 2e a la 3t. Entonces, esta es la gran utilidad que tiene la transformada de Laplace y la transformada inversa. Nos permite a nosotros resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden n, convirtiendo la ecuación diferencial en una ecuación algebraica de la transformada. Despejando la transformada y luego aplicando la transformada inversa. ¿Ok? Hay que saberse la tabla de transformadas, por supuesto, y también la tabla de transformadas inversas. ¿Ok? Eso es fundamental y eso es una cuestión de bastante práctica. Vamos a continuar con otro ejercicio para que sigamos fortaleciendo esta idea. Espero que les haya quedado claro. Vamos a agarrar esta expresión y vamos a repetir el procedimiento de ese momento para reconvertir esta ecuación exponencial, esta ecuación diferencial, perdón, en una ecuación integral, perdón, una ecuación algebraica donde la variable es la transformada de Laplace. Primero es aplicar transformada a los dos lados, ¿verdad? Sería transformada de y segunda más 4y' más 6y igual a la transformada de 1 más exponencial de menos 3. Entonces, que aplico linealidad, me queda la transformada de y segunda más
4 veces la transformada de y' más 6 veces la transformada de y igual a la transformada de 1 más la transformada de la exponencial de menos t. Entonces, ¿quién es la transformada de la segunda derivada? Dijimos que era s cuadrado por y mayúscula de s. Recuerden que y mayúscula representa la transformada. S cuadrado por y mayúscula de s. Menos s por y' de 0 menos y de 0. ¿Ok? Propiedad de la segunda derivada. ¿Sí? Más 4. La transformada de y' que sería s por y de s. Y mayúscula, repito, representa la transformada. Menos y de 0. Más 6 por y de s igual a la transformada de 1. ¿Cuánto es la transformada de 1? ¿Cuánto es la transformada de una constante? 1 sobre s. K sobre s, en este caso 1 sobre s, ¿verdad? Más la transformada de menos la exponencial. ¿Cuánto le da la transformada de exponencial? ¿Cuánto es la 1 transformada de exponencial? sobre S más T. 1 sobre s Más 1, perdón. 1, ¿no? 1 sobre s más 1. Entonces, ¿qué logré? Convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Aquí lo único incógnito también es y mayúscula. Porque lo demás yo lo conozco. De hecho, y' de 0 y y de 0 valen 0. O sea que esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. O sea que me va a quedar s cuadrado por y mayúscula de s más 4s por y mayúscula de s más 6 por y mayúscula de s igual a esta expresión que la puedo sumar, que sería s más 1 más s, serían 2s aquí, sobre s por s más 1. Aquí saco factor común y de s, me queda y de s mayúscula, y de s, multiplicada por el polinomio s cuadrado, más 4s, más 6. Y eso no es igual, por supuesto, a 2s más 1 sobre s por s más 1. ¿Sí? Paso esto a dividir, me va a quedar entonces que y de s va a ser igual a 2s más 1 que queda en el numerador, y debajo quedan dividiendo s por s más 1 por este polinomio que eventualmente lo puedo factorizar o no lo puedo factorizar. Ahora hay que buscar las raíces de raíces reales, hay que hacer el estudio de ese polinomio, ¿no? ¿Se puede factorizar? Buscan el resolvente cuadrático y buscan las raíces. Y después aplican fracciones parciales y construyen y de s, la que es la buscada, como la transformada inversa de toda esa expresión que tienen ahí, de todo eso que está aquí. ¿Ok? Eso no lo vamos a hacer ahorita. Eso lo practican ustedes aparte, transformada inversa y fracciones parciales. ¿Ok? Voy a hacer otros problemas de transformada de Laplace directa y de transformada inversa combinado para que vayamos mezclando. Por lo pronto, esto lo vamos a usar solo para ecuaciones diferenciales lineales, o sea, que aparece nada más aquí coeficientes constantes y la expresión y, y', y cuadrado, etc. De segunda, ¿ok?
con condiciones iniciales. Vamos a seguir un momentico con otra cosa. Vamos a parar aquí. Espero que hayan entendido eso. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo calcular la transformada de Laplace de una función. Si yo les digo, ¿cuál es la transformada? Calcula la transformada de coseno de t medio, ¿no? ¿Qué debo saber yo ahí? Dos cosas. Lo primero que debo saber es que la transformada de una función evaluada en a por t, un factor multiplicado en el argumento se calcula así. 1 sobre a por la transformada de la función f en s sobre a. Y lo segundo que debes saber es cuánto es la transformada del coseno. ¿Cuánto es la transformada del coseno de t? ¿Y cuánto? T sobre Ese es el cuadrado más k al cuadrado. S, ya, perdón, puse T aquí. S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Cuando pongo KT, o se la saben así también, es la otra opción, aplicar directamente esta fórmula. Si se la saben directamente así, también les sirve. El coseno de KT es S sobre S cuadrado más K al cuadrado. Entonces ya saben cuánto vale esa transformada. ¿Cuánto vale? El K aquí vale 1/2. Entonces sería S sobre S al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Y pueden hacer algunos ajustes ahí si quieren y sacar las cuentas, ¿no? Este es S cuadrado, este es 1/4. Sumar las fracciones y les va a quedar S sobre 4S cuadrado más 1 dividido entre 4 aquí. O sea, va a quedar 4S sobre 4S cuadrado más 1. Entonces ya esa propiedad tienen que saberla porque es prácticamente aplicar directamente la tabla de integrales. ¿Ok? Vamos a hacer otro para seguir entrenando esta idea, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo calculamos la transformada de e a la menos t por seno de 2t? ¿Qué regla hay que usar aquí? Hay que usar varias propiedades que tienen que conocerlas y eso lo ideal es que tengan su tablita de integral, te repito. Primera propiedad, tengo que saber que la transformada de el efecto que tiene multiplicar por una exponencial de e a la at por una función cualquiera, ese efecto se convierte en la transformada de la función trasladada a unidades. ¿Ok? Quiere decir que en la segunda propiedad, perdón, vamos a ordenarnos. La segunda propiedad sería que tendría que conocer la transformada del seno. Del seno de KT, debería conocerlo. Que según yo recuerdo, ustedes han recordado esto es igual a quién? 1 sobre t cuadrado más k al cuadrado. Estoy perdido. ¿La tienen ahí en la mano? O sea, yo Sí. tengo que es K sobre S cuadrado más K Ah, cuadrado. perdón, me comí el K, sí. K sobre S cuadrado más K. X es S. Me empeño a componer a T. S cuadrado más K al cuadrado, que es en función de S, ¿verdad? Esa es la segunda propiedad. Entonces yo tengo ya la combinación de esas dos cosas, me permiten a mí resolver la transformada de arriba. ¿Cómo la resuelvo? Esto, de acuerdo con esta propiedad, como tengo una exponencial y a vale menos 1, esta sería f, la transformada de s más 1, que menos a vale menos 1, ¿no? Entonces quiere decir que yo tendría que buscar la transformada del coseno y evaluarla en s más 1, ¿verdad? Entonces, la transformada perdón, del coseno no, del seno de 2t es igual a quién? De acuerdo con esa propiedad que tengo ahí arriba, es 2 sobre s cuadrado más k al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, ¿no? 4, ¿no? Entonces, aquí habría que agarrar 2 sobre
S cuadrado más 4, trasladando S a S más 1. O sea que la respuesta sería 2 sobre S más 1 al cuadrado más 4. Esa sería la transformada, ¿ok? 2 sobre S más 1 al cuadrado más 4. ¿Quedó claro? Entonces, si quieres buscar la transformada inversa de esta, ¿qué hay que hacer? Bueno, igual que antes, en esta parte de abajo completan cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto les quedaría? ¿Qué pasa si completan el cuadrado ahí debajo? Si completan cuadrado, le va a quedar ¿quién? Queda S cuadrado más 4S más 8, ¿verdad? Usted viene y dice, bueno, la mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4, o sea que usted aquí suma y resta 4. 4S más 4 menos 4, ¿verdad? Bueno, escribe el 8 como 4 más 4, para ser más sencillo, ¿no? Estos 3 van a ser S más 2 al cuadrado, ¿verdad? Y el 4 es 2 a la 2. Entonces usted puede escribir aquí debajo S cuadrado, perdón, S más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4. Esta es una S. Entonces usted se pone a revisar aquí. ¿Qué transformada se parece a esto? Depende de lo que tenga el numerador. Si usted tiene una constante, por ejemplo, si tuviese 1 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, este es un seno, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Y si tuviese S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, sería un coseno, ¿no? Sí, Trasladado, porque aquí aparece un S más 2, ¿no? O sea, multiplicado por un exponencial, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es separar esto en dos fracciones. ¿Sí? En una, dejo el número 2, dejo la S sola, ¿sí? Sería S sobre S más 2. Bueno, ya va. Vamos a ponerlo así. Me deshacer. En una me interesa, como aquí está S más 2, arriba tiene que aparecer S más 2, porque si esto yo lo traslado a S más 2, ¿qué me quedaría? Si lo traslado a S más 2. Si yo lo traslado a S más 2, arriba me va a quedar S más 2, ¿sí? Debajo me va a quedar S más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, ¿eh? Trasladando. Entonces ya me doy cuenta que para trasladar tengo que poner S más 2 arriba. Entonces este S más 4 lo escribo como S más 2 más 2. Dejo un S más 2 aquí. ¿Sí? Dejo un S más 2. Y el otro 2 lo coloco aquí. Más transformada inversa de 2 sobre S más 2 al cuadrado más 4. Entonces ya puedo buscar estas transformadas por separado. ¿Cuál es la primera transformada? La primera transformada es la transformada de, si aparece S y S abajo, es la transformada del coseno, ¿verdad? Pero trasladada a dos unidades, o sea, multiplicada por una exponencial. ¿Sí? ¿Qué sería esa transformada entonces? ¿Qué sería? E a la menos 2t por coseno. Exactamente. Como aparece el menos, es queda, como es más, es menos aquí, ¿verdad? E a la menos 2t por el coseno de quién? Coseno de t, ¿no? De coseno de 2t, ¿no?
Porque aquí aparece 4, ¿no? Coseno de 2t. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí, verdad? Sí. Porque este es 2 al cuadrado, ¿no? Mientras esta otra, ¿cuál sería? Como aparece un número arriba, bueno, esta es la traslación nada más e a la menos 2t, ¿verdad? Del seno de 2t. ¿Ok? Hay que combinar la traslación con la del seno. ¿Ok? ¿Les quedó claro esa?